Si hubieras invertido en las acciones de Main Street Capital en su salida a bolsa de 2007, hoy tus acciones valdrían casi 4 veces más. Una cifra impresionante, pero que apenas cuenta una parte de la historia. Porque si sumas cada cheque mensual que la empresa habría ingresado en tu cuenta desde entonces, tu rentabilidad total se dispara hasta 17,5 veces tu inversión inicial. Hoy analizamos los resultados de cierre de 2025 de Main Street Capital. Y la conclusión es clara. La máquina de generar efectivo está funcionando mejor que nunca. A pesar de toda la incertidumbre del mercado, la compañía ha cerrado el año con su valor contable en máximos históricos, lo que significa que el patrimonio real que respalda tu inversión sigue creciendo año tras año. Y lo más interesante, no estamos en máximos de cotización. Eso abre una ventana de análisis muy atractiva para quienes buscan rentas recurrentes. ¿Cómo consigue una empresa ser tan predecible y aún así batir al mercado de forma tan consistente? Para entenderlo de verdad, tenemos que bajar al barro y descubrir su modelo de negocio, porque es diferente a casi todo lo demás. Vamos allá. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo. No soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. ¿Qué es Main Street? Es una BDC, un fondo de capital privado, pero que tú puedes comprar como una acción normal. En Estados Unidos, estas empresas tienen un trato especial. Si reparten al menos el 90% de sus beneficios a los accionistas, no pagan impuestos corporativos. Es literalmente un vehículo legal para transformar beneficios empresariales en dividendos. A cierre de 2025, el jardín de Main Street está más poblado que nunca. 189 empresas activas. Su portafolio actual se divide así: 55% en compañías LMM que facturan entre 10 y 150 millones al año. Este es el corazón del negocio y su principal motor de rentabilidad. El 36% está en préstamos privados a compañías que facturan entre 25 y 500 millones al año. Es su escudo defensivo frente a crisis y recesiones. El resto está en compañías más grandes, middle market y en otras inversiones. Lo que me encanta es su gestión del riesgo. Su mayor inversión individual apenas representa el 3,3% del valor total y genera solo el 5,2% de los ingresos. La mayoría de sus empresas suponen menos del 1%. Si una empresa tiene problemas, el impacto en el conjunto es prácticamente irrelevante. Además, si miramos su distribución por tipo de industria, están diversificados en múltiples industrias, sin que ningún sector supere el 10% del portafolio. Geográficamente, cubren todo Estados Unidos, con una presencia equilibrada por todo el territorio. Es diversificación real, por empresa, por sector y por geografía. Todo esto con un rendimiento medio de sus préstamos del 11,4%. Ahora entremos en la verdadera joya de la corona. En el segmento LMM tienen 92 compañías con una ejecución impecable. El 99% de deuda first lien, es decir, Main Street son los primeros en cobrar si algo sale mal, con un interés medio del 12,5%. Main Street es dueño de media del 37% de estas empresas y en el 28% de los casos posee más del 50%. No solo prestan, mandan. Y como en Estados Unidos hay 245.000 empresas medianas desatendidas por los grandes bancos, Main Street puede elegir en qué invertir sin competir con los grandes bancos y comprar a precios muy atractivos, entre 4,5 y 7 veces su beneficio. Es esa ineficiencia del mercado lo que dispara la rentabilidad de la empresa y por tanto su dividendo. El 77% de sus intereses son a tipo fijo. Esto es clave. Si los tipos bajan, sus ingresos apenas se ven afectados porque la mayor parte está fijada y también dan estabilidad a su empresa asociada. Además, ganan un margen enorme, unos 7,5 puntos porcentuales entre lo que les cuesta el dinero y lo que cobran. El 57% de estas empresas ya pagan dividendos directos a Main Street. Esto genera una hucha de 637 millones de dólares en plusvalías que actúan como una reserva de valor acumulada para el accionista. Son negocios sanos, con una deuda total de apenas 2,5 veces su beneficio. Si el LMM es el motor, los préstamos privados son el blindaje. Aquí Main Street actúa como un banco extremadamente selectivo y disciplinado. El 93% es deuda garantizada con activos reales y el 99% es first lien. A diferencia del segmento LMM, aquí el 96% de los préstamos son a tipo variable. Pide prestado a tipo variable y presta a tipo variable. Si el coste del dinero sube, ellos le suben la factura al cliente automáticamente. Su beneficio no sufre. Han construido un portafolio que puede funcionar bien, tanto si los tipos suben como si bajan. Actualmente manejan un margen de 475 puntos básicos, que en términos simples significan 4,75% a su favor. Es decir, se financian al 5,75%
y les prestan al cliente casi al 10,5%. Main Street ha diseñado un ecosistema donde, por un lado, tienes la seguridad de ser el primero en cobrar en casi 200 empresas, con intereses que raramente bajan del 10%. Pero al mismo tiempo, participa como propietario en muchos de esos negocios, capturando toda la creación de valor. Main Street ha construido algo raro en el mundo financiero: ingresos extremadamente predecibles y crecimientos de capital dentro del mismo modelo. Para entender por qué Main Street tiene una ventaja estructural frente a la mayoría del sector, tenemos que fijarnos en cómo está gestionada. Imagina que entre varios amigos compráis un edificio de apartamentos para alquilarlo y vivir de las rentas. En la mayoría de las BDCs contratan a una empresa externa para que los gestione. A esa empresa le da igual si los apartamentos están vacíos o si los inquilinos no pagan. Ellos van a cobrar su comisión independientemente del resultado. Pero Main Street tiene gestión interna. Es como si uno de los amigos, que ha puesto su propio dinero para comprar el edificio, se encargara de gestionarlo a cambio de un sueldo normal. Y si el edificio se queda vacío, él pierde dinero igual que tú. Sus intereses están mucho más alineados con los tuyos. No le pagas comisiones externas elevadas que diluyen la rentabilidad del accionista. Ese dinero extra se queda en la caja para pagarte a ti tu dividendo mensual. Esta alineación se traduce en una eficiencia imbatible. Mientras que la competencia incurre en comisiones externas significativamente más elevadas, Main Street tiene un ratio de gastos operativos de apenas el 1,3% sobre sus activos. Si miramos el gráfico, vemos que el resto del sector tiene costes que superan el 2,5% o el 3%. En muchos casos, gestionar otras BDCs cuesta prácticamente el doble que Main Street. Esa diferencia de costes se traduce en mayor beneficio por acción y mayor capacidad de sostener y aumentar el dividendo. Hay un factor que muchas veces marca la diferencia entre una buena inversión y una excelente: ¿quién está tomando las decisiones? En el caso de Main Street, el actual CEO, Dwayne Hyzak, forma parte de la compañía desde 2002. Antes de asumir el cargo fue CFO, el arquitecto financiero detrás del crecimiento y la disciplina de la empresa. Eso es importante, porque significa que la cultura del control de costes, prudencia en el apalancamiento y foco en el retorno al accionista no es una moda reciente, es el ADN de la casa. Además, el cofundador Vincent Foster, tras dejar el puesto de CEO, continúa implicado desde el consejo. No es un proyecto gestionado por ejecutivos de paso, es una organización construida y dirigida por personas que llevan más de 2 décadas dentro. Pero más allá de la experiencia, lo verdaderamente relevante es la alineación económica. En Main Street, los directivos no solo gestionan capital de terceros, son accionistas relevantes. Vincent Foster posee aproximadamente el 2,09% de todas las acciones en circulación, una participación valorada en más de $100 millones. Dwayne Hyzak, el CEO, mantiene en torno al 0,5% de la compañía, con una inversión personal superior a $25 millones. Eso cambia completamente el marco de incentivos. Cuando tienes decenas de millones invertidos en tu propia empresa, cada decisión que tomas afecta a tu patrimonio. La gestión interna y la fuerte participación accionarial reducen el incentivo a diluir innecesariamente al accionista o asumir riesgos excesivos para inflar resultados a corto plazo. Cuando tú cobras tu dividendo mensual, ellos también lo cobran. Si el valor contable crece, tu patrimonio crece, y si algo sale mal, lo sienten en primera persona. Eso no garantiza el éxito, pero sí crea una estructura donde los intereses de los directivos y de los accionistas están profundamente alineados. Ningún jardín está libre de tormentas y con Main Street hay que ser muy claros. Su negocio está ligado a la salud de las empresas donde invierte. Cuando llega una recesión, el riesgo es doble. Por un lado, algunas de estas compañías podrían tener dificultades para pagar sus préstamos. Por otro, en las recesiones los bancos centrales bajan los tipos de interés y como Main Street presta a tasa variable, sus ingresos también se podrían reducir. Si miramos el historial, vemos que en periodos de crisis como en 2008 o en 2020, tanto el NAV, que es el valor de sus activos, como el DNI, que son sus beneficios distribuibles, sufren sacudidas. Es lógico, el mercado entra en pánico, el dinero vale menos y algunas flores del jardín se marchitan temporalmente. Pero aquí es donde Main Street demuestra de qué pasta está hecha. A pesar de esas caídas del beneficio durante las crisis, hay una línea en el gráfico que se mantiene fuerte como una roca: el dividendo ordinario. Desde 2007, Main Street no ha recortado este dividendo mensual, ni en la gran recesión ni en el COVID. La directiva diseña este pago de forma tan conservadora que tienen un colchón suficiente para seguir cumpliendo con nosotros cada mes. Ojo, esto no significa que el dividendo sea intocable por ley. Una recesión extremadamente profunda podría llegar a presionarlo,
pero la historia nos demuestra que esta empresa está diseñada para resistir. ¿Cómo logran esta estabilidad? Usando los dividendos extraordinarios como su válvula de escape. Si te fijas en el historial de pagos, verás que en épocas de bonanza, Main Street reparte jugosos dividendos extras. Sin embargo, cuando llega la crisis, la empresa recorta o elimina esos extras para proteger la caja. Es una gestión brillante y disciplinada. Te dan un bonus cuando brilla el sol, pero priorizan la supervivencia de tu renta mensual cuando llegan los nubarrones. No te prometen el cielo, te ofrecen una base sólida que no ha fallado en casi 20 años. Invertir en Main Street no significa ignorar que habrá recesiones. Significa confiar en un equipo que ya ha demostrado que sabe navegar en las peores tormentas sin dejar de pagar a los accionistas. Es aceptar que el valor de tu cartera va a fluctuar a cambio de tener un flujo de caja mensual con una resiliencia que muy pocas empresas en el mundo pueden igualar. ¿Cuánto deberías pagar por Main Street? En las BDCs, la métrica clave no es el PER, sino el precio dividido de su valor contable. Nos indica cuánto pagamos por cada dólar de activos netos de la compañía, la forma más directa de valorar a estas empresas que distribuyen casi todo su beneficio como dividendo. ¿Por qué no usar el PER? Porque en una BDC el beneficio incluye ganancias o pérdidas no realizadas en sus inversiones. Una caída temporal en el valor de cartera puede disparar el PER, aunque los activos sigan siendo sólidos. Valorar por valor contable es como mirar tu cuenta corriente hoy, no los intereses cobrados durante el último mes. En resumen, no juzgues a una BDC por lo que ganó el trimestre pasado, júzgala por lo que valen sus préstamos hoy. Hoy, Main Street cotiza 1,7 su valor contable, cerca de su media histórica. Sus rivales cotizan más bajo. Ares Capital cotiza 0,95 veces y Capital Southwest a 1,35 veces. Para interpretar el múltiplo, cuando el precio debido del valor contable es menor que 1, significa que el mercado desconfía de la calidad de sus préstamos o del equipo gestor. Valores en torno a 1 es una valoración justa y valores mayores o iguales a 1,3 es una valoración premium donde los inversores pagan extra por la confianza en la gestión. ¿Por qué Main Street tiene una prima tan alta? Porque Main Street hace algo que casi nadie hace. No solo presta dinero, se queda con un pequeño porcentaje de las acciones de las empresas a las que financia. Y esto crea un crecimiento de capital que sus competidores no pueden igualar. La clave está en el rendimiento total, que suma cotización más dividendos cobrados. Desde su salida a bolsa, Main Street ha logrado un retorno superior al 1700%, mientras que Ares Capital y Capital Southwest rondan el 650%. Esta diferencia explica la prima. El mercado paga más por Main Street por su capacidad de aumentar el valor contable. Desde $22,10 en 2016, su valor contable superó los $30 en 2025. Un crecimiento sostenido que sus rivales simplemente no igualan. Pagar 1,7 veces su valor contable históricamente ha sido justo por la mejor gestión del sector. Pero en bolsa no hay certezas. En momentos de pánico, la valoración cayó a 1,3 veces o menos. ¿Podría volver a pasar? Sí. Una recesión profunda o una caída generalizada podría devolvernos a esos niveles, ofreciendo una oportunidad única. Pero hablemos de lo que seguramente te estás preguntando ahora mismo, el dinero constante y sonante. ¿Qué rentabilidad ofrece Main Street a los precios actuales? Hagamos las matemáticas rápidas. Con la acción rondando a los $56, Main Street paga un dividendo ordinario de $0,26 al mes. Esos son $3,12 al año de dividendo base. Pero recuerda la válvula de escape que comentamos antes, los dividendos extraordinarios. El año pasado repartieron 4 pagos extras de $0,3, lo que suma $1,2 adicionales. Si la compañía mantiene ese ritmo, el ingreso total anual sería de aproximadamente $4,32 por acción. Si dividimos 4,32 entre 56, obtendremos una rentabilidad inicial cercana al 7,6%. Un 7,6% en una empresa de esta calidad, que además hace crecer su valor contable, es algo que merece tu atención. Si decides invertir hoy, hazlo sabiendo que el mercado es volátil, pero estás comprando una de las máquinas más potentes de generación de dividendos que existen. Paciencia y margen de seguridad siguen siendo tus mejores aliados. En resumen, invertir en Main Street no es buscar un pelotazo, es contratar a los mejores gestores de Estados Unidos para que trabajen para ti. Con esta empresa no solo compras un dividendo mensual, compras paz mental, eficiencia extrema y un equipo directivo que apuesta su propio dinero contigo. Sí, el mercado tendrá nubarrones y la cotización fluctúa, pero pocas empresas tienen raíces tan profundas y un historial tan impecable. Pagar la prima de Main Street tiene sentido. Estás comprando calidad, consistencia y crecimiento del valor contable que sus rivales no igualan. Si este análisis te ha aportado valor, dale a like y suscríbete para seguir haciendo crecer tu jardín financiero. Nos vemos en el próximo vídeo.